salud, cultura, turismo y todo lo valioso de nuestra región en un espacio donde juntos hacemos la diferencia. Bienvenidos a este capítulo. Póngase cómodo. Ya iniciamos. Gracias por estar nuevamente con nosotros en un nuevo episodio. Y en esta ocasión tenemos a una invitada de lujo que nos estará compartiendo un poco sobre la comunicación estratégica. Nuestra invitada es Carolina Melo. Carolina, bienvenida. Hola, muchísimas gracias por la invitación. Un gusto acompañarles. El gusto es nuestro y como mencionábamos, sabemos que tienes una trayectoria bastante importante. Coméntanos, ¿quién es Carolina Melo? Carolina Melo es una comunicadora estratégica que trabajó casi 13 años en CNN en español en diferentes áreas. Dentro de ellas estuve en el programa de la mañana de Café CNN haciendo producción, presentando también. Y de ahí me pasé a lo que tenía que ver con la planeación editorial. Y de ahí viene el programa de CNN Dinero con el que trabajé de la mano con Xavier Serviá. Y estuvimos viajando por diferentes partes de Estados Unidos y de Latinoamérica llevando todo el concepto de lo que era la economía de uso, pero al mismo tiempo el análisis y la geopolítica y cómo todas esas variables impactan el desarrollo en general, ¿no? Porque la economía es algo que tiene muchísimo impacto dentro de todas las áreas. Y en este caso, pues hablando de comunicación, una vez terminé esta etapa con CNN, me dediqué a mirar lo que era la parte de la comunicación estratégica, ayudar a pequeñas empresas, a organizaciones y a marcas personales a desarrollar su comunicación de una manera efectiva, clara y transparente, manteniendo siempre la claridad y sobre todo el ser muy seguro y muy claro, y en este mundo tan lleno de información, muy auténtica es la palabra. Muy importante y pues se refleja claramente esa trayectoria que, y también como orgullo para nuestros países que una mujer latina pueda triunfar, que pueda tener esa experiencia y luego compartirnos para que podamos también tener ese crecimiento que a veces es muy importante, como lo mencionábamos tras bastidores, y que a veces carecemos de esa guía. Carolina, ¿qué es la comunicación estratégica? La comunicación estratégica, digamos que ahora se está utilizando mucho las palabras de estrategia, narrativa y toda esta parte, pero la esencia de esto es tener una información y un mensaje y unos canales que están cohesionados, que tienen unos objetivos específicos, que tienen claro el por qué lo están haciendo más allá de quiénes somos y para qué lo hacemos, ¿sabes? Entonces, esta es una manera global, aunque tiene que ver normalmente con los departamentos de comunicación en las organizaciones o en los pequeños negocios, lo manejan las mismas personas que son las dueñas, y en las marcas personales también, es tener una alineación con el propósito y la estrategia. Y de ahí hacer un análisis de para qué lo hacemos, con quiénes contamos, quién es nuestro cliente, hacia dónde vamos, cuál es nuestro valor diferencial. Yo entiendo que siempre hay que tener claro pues quiénes son nuestra competencia y eso, pero a la larga yo no me enfoco y no enfoco mi estrategia en mirar la competencia, sino en qué es eso que me diferencia, qué es a lo que yo le estoy ofreciendo al mercado, al público, al consumidor, que me va a llevar a mantener esa relación más allá del producto o del servicio. Porque hay un concepto claro de lo que tiene que ver en los negocios, de si estamos generando y llevando las organizaciones, liderándolas hacia un juego finito o hacia un infinito. Cuando hablamos de infinito es que no estamos pensando en la inmediatez, en el ya. Estamos pensando es en cómo vamos a dejar. Tiene que ver mucho con el legado y en dónde vemos nuestro producto, nuestro servicio, nuestra compañía en el largo plazo. En dónde está ese impacto. Y eso es lo que le da la esencia diferencial dentro de otras variables a lo que tiene que ver con la comunicación estratégica. Carolina, y quiero acotar un punto importante, y esto es para todo aquel líder que en este momento dirige algún tipo de organización, y es que los tiempos han cambiado. Anteriormente, como bien lo mencionabas, es un término, el tema de la comunicación estratégica es
digamos, un poco nuevo, sabemos que tiene un par de años, pero ahora está tomando mayor valor, porque antiguamente nadie hablaba de esta terminología. O sea, los términos a nivel corporativo eran otros, pero muchas veces el rol que jugaba en este caso, un colaborador, un representante, muchas veces no cumplía las funciones que la organización buscaba, digamos, al final del día, para poner un ejemplo, o al final de una etapa o después de un presupuesto. Sin embargo, con este término y esta nueva mecánica de hacer las cosas, esto ha hecho que incluso muchas empresas, incluso muchos profesionales, vean otro potencial que anteriormente no se veía, ¿verdad? Sí, claramente. O sea, aquí también estamos viendo cómo finalmente las empresas están conformadas por personas. Son profesionales que tienen por lo menos se identifican con la compañía en la que están, en la función en la que están desarrollando, pero digamos que ahora hay mucho más, no solamente de cómo la empresa debe tratar a su empleado, que es un colaborador, porque yo creo que finalmente vamos a dejar de ver esas pirámides donde siempre hay un jefe y la gente no tiene, hay un líder que es diferente a un jefe, ¿no? Y de esa misma manera, las compañías van a ofrecerle y le hacen, y eso lo hemos visto, cómo les están ofreciendo otro tipo digamos que esos perks, ¿no? Como el crecimiento, hacia dónde vamos, que tengan identidad, que tenga un ambiente laboral que valga la pena, que sea un líder. Ahora vemos que muchísimos de estos profesionales que manejan grupos, que manejan equipos, no solamente pueden proyectar solidez y autoridad, sino que además tienen que mirar cómo está la organización hacia adentro. O sea, eso es la más importante. La primera prueba de fuego es mirar esa esencia y el mensaje que se maneja en la cultura organizacional. Y de ahí sí la compañía tiene que estar muy clara en que esa esencia organizacional se traduce en esa claridad de mensaje hacia afuera, porque no se puede pensar que se va a ser el número uno, como muchas compañías quieren serlo, y tienen un nivel organizacional y una cultura organizacional tóxica. Ahí no lo vas a lograr, y si lo vas a lograr, pues el mejor talento que tienes seguramente va a ir a lugares donde se sienta mucho más identificado y donde tenga más posibilidades de crecer y de aportar. Y es un fenómeno que está sucediendo en muchas empresas, en muchas organizaciones, donde se escucha la expresión fuga de talentos. Y creo que esto involucra ciertos factores que muchas veces cuando se hace una contratación, ¿verdad? No se evalúa correctamente, o más bien no existen las condiciones para que este colaborador, incluso quiero también resaltar esta parte de que hemos tenido una evolución, porque anteriormente decíamos el trabajador o el empleado, hoy día decimos el colaborador. Entonces vemos que hay un avance y precisamente se debe a esta, si lo podemos decir de esta manera, un ambiente laboral más productivo y con mejores valores, ¿verdad? Exactamente, es toda una cultura organizacional y ya hemos visto que también se ha dejado un poco de usar el término de recursos humanos y es manejo de talento o desarrollo de talento, oficina de talento, porque se está viendo que hay que tener, las personas también están buscando más. Un empleado anteriormente, porque la cultura y la dinámica era esa, simplemente iba, hacía su trabajo y se iba. En este instante las personas están invirtiendo su tiempo, por el cual están recibiendo un ingreso, pero más allá de ese ingreso necesitan tener sentido, sentido de que están en el lugar indicado, que va de acuerdo a sus valores, a cuáles son sus logros profesionales, y de esa misma manera tenemos unos equipos mucho más eficientes y mucho más enfocados en las estrategias de lo que queremos desarrollar. Entonces es súper importante porque la cultura organizacional hace parte de ese desarrollo y de cómo ese empleado se siente. Sabemos que cuando un empleado está siendo bien remunerado, está siendo valorado y tiene voz y voto y no se siente coercionado a limitarse, entonces vas a tener una persona que la vas a llevar a su potencial. Y llevar a una persona a su potencial también se traduce que cuando llega a su hogar es una persona que está mucho más tranquila, mucho más cohesionada, que puede también, porque todo se traduce del trabajo a la casa y de la casa al trabajo. No, eso ya no está desligado como antes, que dejábamos el trabajo y en la casa
es una misma persona y se permea para un lado y para el otro. Cuando tienes problemas personales o alguna situación compleja, eso se va a reflejar en su desempeño y viceversa. Si tienes diferencias en el trabajo o si te va muy bien, esa misma persona es quien va a salir a compartir con su familia, con su pareja, con sus hijos, con sus amigos. Muchas veces uno puede ver también que cuando las personas están irascibles o pierden el control o de pronto en algunas situaciones gritan, no tiene nada que ver con la persona con la cual explotaron, tiene muchísimo que ver, eso se generó desde antes. Simplemente esta persona fue el fosforito que sacó esa rabia o esa energía que tenía esa persona ya desarrollándose ahí hasta que llega un momento que se explota. Entonces es un conjunto de elementos que son súper importantes, tanto del empleado para ser la mejor persona que pueda ser en desempeñar su cargo, como de las empresas de poder proveer elementos y herramientas que le permitan a él desarrollarse tanto profesional como personalmente, porque también hemos visto que con el tiempo se han venido desarrollando otras actividades que se ofrecen dentro del trabajo, como el mindfulness, el manejo del estrés, la meditación, yoga. Y todo esto lleva al colaborador a tener una calidad laboral de acuerdo a, ¿verdad?, a su rendimiento, porque al final del día lo que buscamos es eso, un rendimiento adecuado, pero también tenemos que brindarle las condiciones a esta persona, como lo mencionas, no son máquinas, son seres humanos que también tienen sentimientos, son muchas veces motivados por diversas acciones externas, pues que alteran su comportamiento y su productividad. Sí, ahí podemos ver también que es un concepto muy viejo, pero la pirámide de Maslow te muestra eso, ¿no? Las personas primero van a tener sus necesidades básicas satisfechas y luego van a empezar a crecer en cuáles son esos otros elementos. Y las organizaciones, obviamente, eso lo han manejado desde hace mucho tiempo, pero como lo hablamos, ahora hay una dinámica diferente en la cual el empleado es un ser completo. No simplemente se divide y cambia de personalidad entre el trabajo y la parte personal. Y claramente habrá personas que sí lo hacen, pero el ideal, si estamos hablando de una comunicación estratégica, volviendo al punto, lo ideal es que las compañías tengan una claridad en cuál es su cultura organizacional, qué es lo que desean que sus colaboradores participen, cuál es esa idea y ese objetivo al que le están apuntando y que esa misma comunicación que manejan para ofrecer sus servicios y sus productos tenga esa misma claridad y esos mismos objetivos estratégicos hacia sus colaboradores, porque sin una cosa no haces la otra y viceversa. Totalmente. Carolina, ¿qué mensaje nos dejarías al público en general, a esos tomadores de decisiones, a esos líderes de empresas que actualmente deben valorar la importancia de la comunicación estratégica en sus empresas y con sus equipos? Total, es que el líder de hoy ya no es ese jefe que simplemente da órdenes y quiere mantener un control, ¿sabes? Es una persona que es un facilitador, es aquella persona que puede estar presente y saber cuándo debe hablar, no va a perder la calma, sabe cómo manejar a sus empleados, conoce las habilidades y dónde pueden ellos mejorar. O sea, su rol es más que todo de facilitar el rendimiento, el talento y de esta misma manera la estrategia que tiene la compañía. Y esto tiene que ver también con que tenga una mente estratégica, que dé claridad y visión a sus colaboradores, que tome decisiones con criterio y que explique cuando las cosas van bien y cuando las cosas no van tan bien, porque la gente debe entenderlo y ser parte de para identificarse, porque las compañías siempre van a tener subes y, o sea, nunca vas a estar siempre en el número uno y nunca vas a estar en el último lugar. Esto es siempre como una onda, sube y baja, y tenemos que acostumbrarnos a que hay que navegar en cualquiera de las dificultades o de los desafíos que se tienen, hay que aprender a manejarlos y una de las cosas más importantes es saber que uno cuenta con un líder
con el que puede tener este tipo de conversaciones más allá también de la parte profesional, ¿no? Eso tiene que ver con la seguridad psicológica, con que la gente tenga autonomía y confianza para tomar decisiones y donde haya, obviamente, como te comentaba, desarrollo de talento, donde haya también un feedback para conocer cómo me percibe el otro y si lo que estoy haciendo va en congruencia y coherencia con lo que se está manejando, ¿no? Y tener esa escucha activa y la empatía, además de esa gestión de cambio y resiliencia. O sea, yo creo que el del líder de hoy sabe que debe seguir mejorando tanto en su parte personal como en su parte profesional para ser esa persona que pueda llevar a otros hacia ese mismo objetivo. Excelente mensaje, y con esto dejamos muy claro la importancia de la actualización, en este caso, tomarse muy en serio cuál es el valor que integra la comunicación estratégica, que lo hemos repetido en varias ocasiones en este episodio, y lo hacemos con ese propósito de crear esa docencia y también eh, aliarse con profesionales que manejan esta terminología, y pues que seguro ayudará a que la organización cumpla sus frutos, cumpla sus objetivos y obtenga los frutos reales al final de la jornada. Carolina, ¿cómo pueden encontrarte para que los invites también a quienes nos escuchan a seguirte o ver parte de tu trabajo? Claro, con todo gusto los invito para que estemos conectados. Yo manejo LinkedIn y manejo Instagram, además de mi página web. La página web es caromelo.com y en Instagram estoy como caromeloj. Y en LinkedIn me van a encontrar como Carolina Melo. Donde les salga CNN, ahí va a estar mi cara, porque digamos que esa ha sido parte importante de mi desarrollo profesional y es un lugar interesante en lo que tiene que ver con la comunicación. Claro que sí, y nosotros orgullosos de poder contar, como lo mencionamos, a una invitada con esta trayectoria y que nos comparte alguna de sus experiencias en este mundo de la comunicación, y que de seguro será de mucho beneficio para todos, porque realmente siempre tenemos que aprender. De nuestra parte, Carolina, muchas gracias por habernos acompañado, y usted que nos estuvo escuchando, también le damos las gracias por haber estado atento a esta información que seguro enriquecerá sus vidas y el entorno de su organización. Nos escuchamos muy pronto. Hasta luego. Hasta aquí este capítulo. Gracias por ser parte de nuestra audiencia. Te invitamos a escuchar los otros podcasts de este canal.